Hola, buenas tardes, good afternoon. This is Juan Catamayo, JCT for Education for you. And today we're going live and we're gonna have a twist here. We're going en español. Un saludo para todos. Aquí Juan Catamayo, JCT for Education for you. Hoy tenemos una entrevista espectacular. Un saludo para todos. Ana, Luz Amparo. Aquí tenemos nuestro invitado. ¿Qué tal? Si lo invitamos ya. Pero antes de invitar a nuestro invitado, les quiero decir que hoy cumplimos 50 entrevistas, 50 conversaciones en vivo y ha sido todo un éxito. Muy agradecido con todos los que han participado en estos últimos 2 meses. Ha sido un esfuerzo grandísimo por parte de todo el equipo de JCT for Education. A todos los que han participado, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo y el mensaje ha sido espectacular. Entonces ahora tengo el honor de invitar a Mauricio de Bengoechea. Vamos a traerlo en vivo. Denme un segundo. Como vamos a meterle energía a esto, que nos vamos en vivo. Ya viene, conexión, vamos, trabaja. Mauricio. Hola Juan Camilo, mucho gusto saludarte y a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias para ti y todos. Primero que todo, ¿cómo está tu familia? Bueno, estamos bien, por suerte. Aquí estamos todos encerrados como mucha gente en muchas partes del mundo, pero bien, estamos en familia. Nunca yo había pasado en los últimos 30 años de mi vida casi 90 días encerrado en casa con mi familia. ¿Y dónde te tocó? ¿En Estados Estamos Unidos? en Miami, En sí, Miami. nosotros vivimos en Miami, aquí estamos. ¿Y la familia en Bogotá, cómo está? Bueno, mi madre está bien, como Sí, es una persona mayor, tiene 97 años, qué la lindo. tienen encerrada, ella vive en un hogar geriátrico y no dejan entrar a nadie, de manera que la están cuidando, por suerte. Lo interesante es que ella me llama por Zoom. A Sí, los ok. 97 años logró reinventarse y para podernos ver a mi hermana y a mí nos llama por Zoom. Qué bonito. Y yo te cuento que mi padre también está confinado, como dice él, 74, 75 años y dice, ¿cómo voy a aguantar hasta el 1 de agosto en un apartamento también? Y bueno, qué rico saber que todo está bien. Para todos los que nos están escuchando, estamos con Mauricio Bengoechea, consultor político, estratega, gran padre de familia, gran esposo, una persona que ha aprendido mucho de él. Tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años con sus hijas y Mauricio, gracias de todo corazón por estar aquí con nosotros en este vivo. No, encantado. Siempre hemos estado muy agradecidos con el trabajo que hiciste con las hijas. Creo que fue muy exitoso, de manera que lo que se te ofrezca siempre cuenta conmigo. No, y agradecerte a ti y a tu señora porque una de tus hijas fue una de nuestras primeras estudiantes para los seminarios que ya cumplieron 6 años y mira, aquí seguimos y gracias a ti, en serio, muy queridos, a Karina, a tus hijas, en serio, de todo corazón y Dios les pague por el apoyo. No, Entonces, por favor. este conversatorio ha sido espectacular, hemos aprendido mucho, eres un ser humano increíble, pero te quiero contar que tenemos estudiantes, tenemos padres de familia, tenemos educadores, por lo general se hace en español, en inglés. Hoy decidimos que nos vamos en español a ayudarle Muy a toda bien. nuestra comunidad. Y también tenemos emprendedores, padres de familia emprendedores. Y cuando pensamos sobre temas de política, geopolítica, economía, ¿quién mejor que tú para invitarte y conversar? Pero arranquemos por el principio. ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Bogotá, Juan Camilo, ya hace 66 años que cumplí en Bogotá. Soy cachaco, como dice mi mujer y mis hijas, que son costeñas. Y tú sabes que ellas no le dicen a uno rolo, sino cachaco. Cachaco, cacha. Y a los paisas nos dicen también cachaquitos o no. A Todos, a todos los que no sean de la costa. a Para todos, ellas todos los demás son cachacos. todos caemos en esa ponchera. Bueno, y cuéntanos, porque muchos son estudiantes los que nos están viendo de colegio, high school. ¿Qué tal eras tú como estudiante? Mira, yo siempre fui un buen estudiante, la verdad. Digo, si se refiere a las calificaciones, y eso significa ser buen estudiante.
Yo creo que para los profesores no fui tan buen estudiante porque fui muy rebelde siempre. Siempre fui muy rebelde. Para darte una idea, tanto en clase en el colegio como en la universidad, cuando faltaban 2 minutos para acabarse la clase, yo siempre levantaba la mano y decía, perdone, pero yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo en la clase. Y Okay. entonces me odiaban profesores y estudiantes porque se alargaba la clase y se acortaba el recreo, como le dicen, o el descanso. Y entonces siempre había una discusión final que la ponía yo. Bueno, ¿y en cuántos colegios estudiaste? Yo estudié en el Liceo Cervantes toda la vida. Eh, Te confieso que no fui muy amigo de, digo, yo no sé si hoy en día no soy tan creyente por culpa de los curas del Cervantes que me parecían terribles. Después me fui cuando estaba en cuarto de bachillerato, me fui a la escuela naval a prestar mi servicio militar y descubrí que eran mejor los curas que los militares, ¿no? Y entonces estuve un año solamente y me regresé, pero decidí irme al Emilio Valenzuela, donde conocí al único curita, que era una maravilla, que era el padre Sánchez, Sí, eh, que era un gran educador y un gran amigo y un hombre con un espíritu fantástico de entender a los jóvenes. Me gustó mucho estar en el Emilio. bueno, y entonces, por ejemplo, hoy en día, ¿dónde encuentras la espiritualidad? En el yoga, básicamente, y yo creo que en el interior de uno mismo, digo, yo no soy una persona, soy más agnóstico que practicante de ninguna religión, y yo creo que la encuentra en el interior de uno mismo, en la respiración, en el yoga, en la meditación. Mauricio, y vos que sabes tantos temas, ¿por qué la Iglesia Católica considera el yoga como algo malo? No es algo bueno para la Iglesia Católica. Mira, yo lo que creo es que como el yoga viene, es una cosa más oriental y sobre todo viene de la India, donde está, digamos, muy arraigado el tema del hinduismo, yo me imagino que lo consideran una competencia. Y Ok, entonces, como no corresponde a los ritos de la iglesia, que digo, cada iglesia tiene sus propios ritos, me parece que lo consideran como ritos satánicos, por decir de alguna manera, que no se parecen a los ritos católicos. correcto. Y saber que las monjitas vienen antes del cristianismo, 800 años antes de Jesucristo, y bueno, ya después salen las monjitas, pero otro día hablamos del tema de religión. Sigamos contigo con el tema de estudio. Bueno, entonces esa rebeldía y dijiste, voy a estudiar. ¿Qué quisiste decir estudiar y dónde? Como carrera universitaria. Mira, la rebeldía fue todo el tiempo, no fue solamente en el colegio, en la universidad fue peor y sobre todo en la familia. Yo te puedo decir que yo soy lo que en Colombia llaman un hijo de papi. Mi papá siempre soñó que yo fuera abogado o administrador de empresas en una universidad privada, obviamente, y cuando yo terminé le dije, mira, la verdad yo quiero ir a estudiar a la Universidad Nacional. ¿Cómo la Nacional? Sí, sí, porque digo, me parece interesante. ¿Y qué vas a estudiar? Matemáticas. Matemáticas. ¿Y eso para qué te va a servir? Bueno, en esa época, digo, la matemática era como una obligación estudiarla, pero los padres en esa época no entendían muy bien para qué servía si no era para ser contador y él no quería que yo fuera contador. Sí, Pero en realidad yo fui a la Universidad Nacional no a estudiar matemática, sino a entender un poco la revolución de los estudiantes. O ok, sea, yo me gradué en el año 72, que era muy cerca al 68, que fue un año bastante revolucionario para los estudiantes, que desde entonces se celebraba cada año. Y yo creo que lo que más me gustó de la Nacional no eran los estudios ni nada, sino era el conversar con la gente que estaba, digamos, de alguna manera rebelde contra el sistema. Ahí correcto. estuve muy corto tiempo, la verdad. La mayor felicidad a mi padre fue cuando le dije que me iba a estudiar a la universidad privada y entré a la Tadeo a Ok, estudiar, a estudiar una cosa rarísima, que era ciencias del mar. ok. Y, y mi padre me decía, pero ¿por qué ciencias del mar? Yo digo, no sé si me imaginaba que era cuando me graduara iba a andar por la playa con una careta y unas aletas, ¿no? Digo,
no sé, era muy joven en ese momento, no sabía bien qué quería. Ok. Y lo que más me gustó de la universidad, digo, hice 7 semestres de ciencias del mar y era una carrera científica y yo no soy con espíritu, por lo menos no científico de laboratorio, pero lo que más me gustó de haber estado ahí fue haber sido el organizador de la primera huelga de una universidad privada en Colombia. Ave Era la María. del Tadeo. Te deben Hoy en querer mucho. día, hoy en día, quien fue su rector y es mi gran amigo Evaristo Obregón, cuando hablamos de eso me decía, eres el culpable, ¿no? De la huelga de la Tadeo. Bueno, Y, y de y ahí, ahí, como me iban a echar de la universidad cuando se acabara la huelga, mi padre, que digo, era una gran persona y un santo, yo lo convencí de que yo no podía estudiar en la Tadeo Ciencias del Mar, viviendo en Bogotá, donde no había mar, que yo me tenía que ir a estudiar a Francia con Jacques Cousteau. qué eh, nota. y mi padre, que era un buenazo y podía hacerlo, me mandó a Francia y me fui a estudiar Ciencias del Mar. Ok. Y no me valieron absolutamente nada en la universidad cuando entré. Me tocó empezar desde el primer semestre, aunque ya había hecho 7, perdón. Sí. Y entonces volver a estudiar química, física, todo eso me pareció. Y me salí, me fui a vivir a París, que es una ciudad que llevo siempre en el corazón, y me metí a estudiar en ciencia política en París. Ok. Recuerdo que llamé a mi padre y le dije, me salí de la universidad y me fui a París, pero ¿cómo? En París no hay mar. Digo, bueno, pero tranquilo, me cambié de ciencia, me pasé de ciencias del mar a ciencia política. ¿Y qué tal fue Pero decime, ¿cuál era el nombre de la universidad donde estudiaste Ciencias del Mar? En En Francia. Colombia, No, en en, Francia. en la Universidad de Brest. La Universidad de Brest. Bueno, y de ahí te vas para Sciences Po. ¿Y quién te De ahí me habló de voy Sciences hacia, Po? de hoy me voy a Sciences Po, hice mi carrera. No, tristemente no me tuve unos grandes profesores como Maurice Duvergier, por ejemplo, que Wow. fue profesor mío, Raymond Barre, que fue primer ministro de Francia, André Prelot, o sea, gente muy interesante. Sí. Pero me tocó, no me pude graduar porque mi padre cayó en una mala situación económica y ya no tenía cómo sostenerme y yo no tenía beca, ni podía, y era muy difícil, a punta de tocar guitarra en el metro, era difícil quedarse a vivir en París. De manera que Bueno, regresé y entré a la universidad a estudiar historia y filosofía. O ok. sea, como ves, yo siempre andaba como buscando, en el fondo estaba buscando la política, ¿no? Un marinero, estabas navegando, estabas buscando ese rumbo. Sí, yo creo que sí, hasta que finalmente la política me apasionó. Si bien al principio cuando empecé a trabajar o cuando mi viejo me dijo ya no más, váyase a trabajar, estuve en el mundo cultural mucho tiempo trabajando con Gloria Sea, eh, trabajé 5 años con ella, pero después ya me metí en el mundo de la política y me empezó a apasionar la política y desde hace ya, este año en octubre cumplo 40 años de estar dedicado a la consultoría política. Qué belleza. Tengo una curiosidad grande. Cuando estabas en Francia, ¿dónde, en un cafecito, en un bar, quién te hizo la conexión de la Universidad de Ciencias Marinas a política en Sciences Po? ¿Cómo pasó eso? Ese momento, ¿cómo fue? Bueno, mira, si te pones a pensar en la nacional, tiraba piedra. A ver, María. En la Tadeo monté una huelga. Y en el fondo lo que estaba buscando era hacer política. Ok, O sea, esa era en el fondo, digo, la vocación. sí, No era tanto estudiar ni matemáticas ni ciencias del mar, era hacer política. Y estando en Francia, yo soy lector, y sí, estando en Francia me dediqué mucho a leer sobre la Revolución Francesa, sobre todo el tema, digamos, de los revolucionarios de esa época. Me encontré con cosas muy interesantes que me apasionaron, ¿no? Montesquieu, Diderot, digo, me encontré con Rousseau, me encontré mucha gente que me apasionó y yo creo que ahí hice la conexión. Y ok, la conexión con la filosofía también, porque yo estudiaba en un café que queda en el Boulevard Saint-Germain. Yo siempre iba a tomarme
una cerveza y a comerme un pescado. Qué rico. Esa era mi comida del día. Y ahí Sí. estudiaba, en una Oh, terracita, en un lugar que se llama la Brasserie Lip. Y yo siempre me sentaba en la misma mesa en la terraza. Cuando llegaba todavía no estaba lleno el lugar. Siempre me sentaba en la misma mesa y un viejito, recuerdo que era mesero, a quien la gente le decía, muchacho, garzón. Y a mí me decía, este señor es una institución, debe llevar 80 años aquí. Siempre me decía, usted se sienta siempre en el mismo lugar donde se sentaba Jean-Paul Sartre a escribir. Y uf, yo decía, wow, me no, siento, ojalá se me pegue, ¿no? sí, Y entonces digo, ahí como que me apasioné con las ideas, la filosofía, la política. qué bueno. Un saludo para todos los que se están conectando. Te mandan un saludo muy especial de la República Dominicana. Ah, muy bien. Lainer Calderón mismo te manda muchos saludos aquí todo el mundo. Pero bueno, sigamos con esto, con el mundo de la política. Y estamos conversando ya. Yo voy a tomar mucho café a Hialeah. Me encanta meterme en ese ambiente cubano. Y te digo que le llaman a todo lo que está pasando en América Latina un socialismo tropical. ¿Qué es el significado de un socialismo tropical por un cubano? Bueno, veo que no solo vas a Hialeah, sino vas al Café Versalles. Así Eh, es. entonces, digo, Miami digo, a ellos les tocó vivir el socialismo que tiene Cuba hoy en día, que Sí, además ha sido impresionantemente influyente en toda nuestra región. Si tú te pones a pensar geopolíticamente cuáles han sido los dos países que más han influido sobre América Latina, han sido Estados Unidos y sí. Cuba. Y Cuba, Y lo que correcto. es increíble es que sea Estados Unidos, que es la gran potencia mundial, y Cuba, que la verdad, cuando uno va a Cuba, digo, es una maravilla la música, la gente, eh, la pintura, toda la cosa cultural, pero la pobre Cuba, la verdad es que parece que hubiera pasado un bombardeo después de todos Sí, estos años de la revolución. Yo sí, creo que tiene de ventaja la revolución cubana, y yo creo que ahí empecé un poco cuando fui a dejar de ser tan revolucionario. Me encontré con una revolución que no le dejó nada al pueblo cubano. Y los correcto, que están en Miami, obviamente, se quejan mucho porque eso fue los que les tocó vivir y de lo que les tocó huir. Entonces, correcto. lo que hay en América Latina, increíblemente, es una gran influencia de la Cuba de los 60, un poco trasnochada en el 2020, Sí, ¿no? Eh, digo, cuando uno ve Venezuela, Nicaragua, digo, da pena, ¿verdad? Venezuela, que, que ha podido ser el país más rico de América Latina y el más desarrollado, digo, hoy en día es lamentable lo que ocurre ahí. De manera que cor- yo creo que esa es un poco la revolución trasnochada o el socialismo trasnochado. Gracias por esa descripción, porque eso es lo que hablan aquí todos en Miami, todo, cuando uno está con los cubanos y siempre nos dicen mucho cuidado con tu país, mucho ojo. Esas señales de mucho ojo, mucho cuidado que nos están mandando, por ejemplo, a Colombia, ¿qué significan? ¿Cuál es la filosofía detrás de eso? Mucho cuidado. Mira, yo creo que hay un poco de exageración. Yo lo que creo es que no todo lo de la derecha es bueno y no todo lo de la izquierda es malo. Ujú. Yo diría que hay muchas cosas de la izquierda que son positivas, lo mismo que de la derecha. Pero desafortunadamente últimamente se nos ha polarizado demasiado el continente, y sobre todo en los últimos 20 años hemos vivido procesos de polarización muy grandes. Cuando tú ves que en Colombia hay gente que hoy en día piensa que Santos es un castrista o un castrochavista, digo, a mí me da risa. Santos, o el expresidente Santos, que es un tipo de derecha, de izquierda no tiene nada, eh, digo, él mismo creo que se siente sobrino de la reina Isabel de Inglaterra, porque está más conectado con Inglaterra que con Cuba, Ok, y sus ideas han sido mucho más de derecha que de izquierda. Lo que pasa es que se metió en la cabeza que él quería ser el presidente que hiciera la paz.
Mal correcto, hecha, bien hecha, no lo sé. Digo, la paz es algo que no es perfecto desde el primer día. Creo que es algo que se va construyendo en el tiempo, pero por lo menos hoy Colombia ya no tiene los problemas que tenía cuando las FARC eran guerrilla y cuando las FARC ahora son partido político. Partido correcto, político además casi que inexistente porque no tienen ninguna fuerza política. De correcto. manera que yo la verdad no veo eso malo, lo veo bueno, pero hay mucha gente que eso lo considera un pecado mortal en Colombia. Entonces, esa polarización del tengan mucho cuidado es un poco extremista en el sentido de no, nos vamos a volver Venezuela o nos vamos, yo la verdad no lo creo, ¿no? Ok, bueno. Y entonces, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo la pandemia, eh, llevamos en este confinamiento, tú lo dijiste, casi 90 días. Y ayer me rompió el corazón. Vi una noticia muy triste de Bogotá. Un muchacho, se me paran los pelitos, Juan Carlos Galvez, creo que es el apellido. Y un muchacho que salió del SENA, hotelería y turismo, no encontró trabajo, su primer día de trabajo ayer, repartidor, estaba repartiendo comida, si no estoy mal, lo estaba leyendo en el tiempo, lo asaltaron, lo mataron y llevamos como 3 meses donde he hablado con policías, con fuerza pública, bajó el índice de criminalidad, pero como que la olla a presión explotó. Somos más pobres, un 20% más pobres nos levantamos hoy en día a nivel mundial. Hay una explosión de violencia doméstica impresionante en este instante. Entonces, la pregunta es, para un gran pensador, constructor y filósofo es, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Y si esas tendencias, como estábamos hablando de Venezuela, pueden absorber países como Colombia y vecinos, o qué va a pasar, o se dispara el otro lado democrático y ¿qué va a pasar, Mauricio? Mira, yo creo que primero déjame decirte qué pienso de esta pandemia. O sea, todos en algún momento nos imaginábamos que íbamos a vivir una nueva guerra mundial, pero resulta que estamos viviendo una guerra mundial Sí, contra un enemigo oculto que no correcto, podemos ver, un correcto. enemigo que no podemos acabar con misiles, ni con bombas atómicas, ni con balística, ni con grandes ejércitos. O sea, es un enemigo que no vemos y que nos está contagiando porque tiene un alto grado de contagio, aunque un bajo grado de letalidad, digamos. Sí, Las muertes son menores que los contagios. Sin embargo, esto nos cambió la vida porque, digo, no hay nadie vivo de la pandemia de 1918, ya todos están muertos, o sea, no creo que quede ninguno que haya vivido una experiencia como esta. Y yo creo que lo primero que nos ha pasado es que nos hemos atemorizado. O sea, el primer tema es, nos dio pánico, sí, pero el pánico que nos dio o el temor que nos dio no es igual para todas las personas. Los que nos podemos ir a casa y tenemos la nevera y la despensa llenas y la podemos llenar todas las semanas porque tuvimos la precaución de ahorrar cuando trabajamos, digo, lo estamos sobrellevando. sí, Incluso yo, por ejemplo, soy de los que se siente privilegiado porque no solamente tengo la posibilidad de tener las alacenas llenas, sino en este momento tengo 3 campañas presidenciales al mismo tiempo. Estoy wow, asesorando 3 campañas con 3 clientes que pagan bien. En el 5 de cada mes llega el cheque. Entonces digo, me siento una persona privilegiada. Entonces, el temor es salir, para personas como yo, salir a contagiarse. Sin embargo, hay gente que el temor era encerrarse, ok, porque piensa que en América Latina, por ejemplo, debe haber un altísimo porcentaje de gente que vive en 30 o 25 metros cuadrados, viven 7 personas o sí, 5 personas. sí, Y en algunos lugares donde hace calor, no como en el sur que están entrando en el invierno, sino en República Dominicana, por ejemplo, donde hay mucho calor en este momento, digo, no tienen aire acondicionado. Es más, tienen un ventilador, si acaso, que comparten entre los 7 y a veces se va la luz porque no funciona la energía eléctrica.
Ok, Entonces, son dos realidades distintas. A uno les da miedo salir y a otro les da miedo encerrarse. correcto. Ese encierro en esas familias obviamente produce lo que tú estás señalando, ese confinamiento trae la rabia, los feminicidios, los abusos con los menores, una cosa terrible. Pero hay otro factor terrible y es, en América Latina yo te diría que si lo promedias, ¿no? Si Sí, hacemos un promedio, debe haber un 30% de la población que vive con menos de $2 diarios. correcto, Que no es que correcto. los tengan, los tienen que salir a buscar cada día. Entonces, esta situación lo que nos va a llevar en América Latina, desafortunadamente, es a un conflicto social mucho mayor. ¿Por Correcto. qué? Porque esas personas que tenían un pequeño negocito en el barrio, Sí, ¿no? Ya no lo tienen. Y si, correcto, no, y si los gobiernos no toman las medidas suficientes para apoyar a esa gente va a terminar, algunos habían logrado salir de la pobreza extrema y desafortunadamente muchos van a regresar. Y la correcto, vulnerabilidad de una sociedad está más en perder lo que lograste conseguir. Ese correcto. es para mí el problema más complicado. Y los gobiernos latinoamericanos, digo, nadie sabe nada en esta pandemia. Yo creo que ni la Organización Mundial de la Salud, que cada 3 semanas nos dice una cosa distinta. Correcto, Antes es teníamos correcto. que salir con guantes para no tocar nada y ahora ya nos dijeron que no es verdad, no hay que ponerse guantes sino solo lavarse las manos. Correcto. Yo creo que todos estamos aprendiendo en este momento, pero Sí, si hay algo que deberían aprender los gobiernos es a no cometer los mismos errores que cometieron otros. Esta mañana yo leía, por ejemplo, un artículo que me decía que Alemania, que yo creo que es el país que mejor lo ha manejado en términos de economía, Alemania está invirtiendo el 60% de su Producto Interno Bruto para salvar la economía. Y en América Latina creo que en el mejor de los casos se invierte el 10%. Entonces digo, este es el momento en que los países latinoamericanos se deberían endeudar, no importa lo que cueste esa deuda, para poder salvar las economías familiares de los informales, por ejemplo, que son una gran cantidad, de los que correcto. se quedaron sin empleo y de los que perdieron su pequeño emprendimiento. Yo creo que ahí Correcto. es donde está lo que deberían hacer nuestros países. Y lo Eh, están y, haciendo en los titulares de los periódicos, no correcto. más. Ahora, Mauricio, estabas comentando que estás asesorando tres posibles candidatos o tres candidatos a la presidencia. Me imagino que en la estrategia va cómo manejar el tema de la pandemia, cómo manejar la recuperación post pandemia, qué va a pasar. ¿Cuál sería uno de tus consejos si yo te llamo, Mauricio, voy a lanzarme a la presidencia de Colombia? ¿Qué me dirías tú cómo manejar el tema post pandemia? Post pandemia. Mira, primero los estoy asesorando en la pandemia, no Ok, solo en la pospandemia, porque las elecciones se van a producir en la mitad de esto. O sea, ok, en República Dominicana la elección es el 5 de julio. ok, Y entonces la primera pregunta que te haría es, ¿vas a ser candidato de gobierno o de la oposición? Porque si eres candidato de la oposición, te tengo que asesorar de determinada manera y si eres candidato del gobierno de otra completamente diferente. En este correcto. momento tengo dos candidatos de oposición y uno que es gobierno. Ok, Entonces, obviamente es muy distinto. Y voy a contar tranquilamente. Estoy asesorando a la oposición en República Dominicana, a Luis Abinader, que va muy bien. Eh, yo creo que es un hombre serio, un hombre responsable, pero no es, pero tiene el papel de denunciar, ayudar a la gente y salir a ayudarla, como lo está haciendo con una cosa que se llama la ruta solidaria, pero sí, tiene la obligación también de denunciar lo que se está haciendo mal en el gobierno, porque es la correcto, única manera como generas un contraste. Ahora, cuando hay una crisis en cualquier lugar del mundo, igual que cuando hay una guerra, siempre aparece
un factor que se llama rally round the flag. Es Sí, que la gente sigue al que tiene la bandera. Como cuando vas en un tour y quién es el guía que lleva la bandera porque tengo que seguir detrás de él para no perderme. sí, Por lo general, el que tiene la bandera es el gobierno, es el presidente de un país. Y si sí, el presidente no lo hace como debe hacerlo, pues obviamente lo está haciendo mal. Y correcto. muchos, aunque lo hagan mal, la gente los busca casi que diciéndole, por favor hágalo bien, por favor ayúdeme a salir de esto. Entonces, la mayoría de los presidentes, salvo muy contadas excepciones como Bolsonaro y en México, donde hay una gran discusión, la gente está empezando, ellos están empezando a caer. Pero en países donde se habían caído terriblemente, como en Chile, por ejemplo, Sí, hubo una convulsión social muy importante antes de la pandemia, Piñera viene subiendo en las encuestas. correcto. En Bolivia, por ejemplo, que yo asesoro a la presidenta, porque además es candidata, lo Sí. que hemos hecho es recomendarle lo que hay que hacer bien y entonces obviamente está empezando esa crítica que le tenían de por qué se lanzó, está empezando a subir en las encuestas y está empezando a funcionar. ¿Y quién es el Ahora, tercer candidato? ¿El tercer se el puede decir o tercero no? es en Ecuador Guillermo Lazo, que es un Ok, banquero. sí, Guillermo lo que hizo es que se salió de la política, montó un fideicomiso que se llama Salvar Vidas y sí, ha hecho, digo, ha repartido de todo tipo, porque además consiguió que la empresa privada participara en el fideicomiso y se ha dedicado a comprar respiradores, monitores cardíacos, mascarillas, o sea, ayudar a la gente en todas las provincias del país. Ha llegado ya a 22 de las 24 provincias del Ecuador y ha llegado a más de 180 hospitales y centros de salud wow. con ayuda, digamos, del sector privado. Entonces, digamos que por suerte los tres van bien. Digo, Ok, no sé si van a ganar, no sé si van a ganar los tres, pero creo que desde distintas perspectivas lo estamos haciendo bien con los tres. Aquí mandan saludos aquí otra vez de la República Dominicana. Dice, soy médico del sur de la República Dominicana. Apoyo a Luis Abinader, presidente, la INER. Y por acá viene otra. Dice, de Alberto Guerra, ¿cómo evitar crisis de gobierno? De Mauricio, un tremendo libro para usar como Biblia en una gestión pública. O sea que te están echando flores ahí, Muchas Mauricio. gracias, muchas gracias. Yo escribí un libro que se llama Siete herramientas para pagar una crisis de gobierno, porque como recordarás, me tocó ser el asesor de crisis de Ernesto Samper en Colombia cuando Sí, fue presidente. Decidí escribir un libro no que hablara de la crisis de Samper, sino que le sirviera a la gente. Digo, el mejor sinónimo de campaña es caos, pero el sí, mejor sinónimo de gobierno es crisis, porque las crisis a veces se crean desde adentro de los gobiernos. Entonces hice sí. un libro más como buscando qué hacer para evitar las crisis de gobierno o por lo menos para manejarlas. Muchas gracias por el comentario. Mira, una pregunta. Vamos a hablar, como dicen aquí, dollars and cents. Vamos a hablar de dinero. Juan Camilo, te llama. Mauricio, me voy a lanzar. Voy a lanzarme a la presidencia de Colombia. ¿Cuánto vale esa campaña? No tus servicios y tus honorarios. En general, ¿cuántos millones de dólares puede valer una campaña presidencial en Colombia? En Colombia tienes que pensar en que para ganarla hay dos vueltas. Entonces, para ganar la elección tienes que pasar a la segunda vuelta o ganar en primera. Por lo general, como se presentan muchos candidatos, porque no hay partidos fuertes en Colombia, y Sí, lo que hay son muchos candidatos y muchos partiditos, entonces por lo general hay que ir a la segunda vuelta. correcto. Es raro ganar en primera. Y yo diría que tienes que pensar por lo menos en que la inversión que no cuánto cuesta cada voto, porque no se trata de comprar votos, sino Correcto. la inversión que tienes que hacer en cada votante. Es como cuando haces una cena y dices, ¿cuánto me cuesta el plato de comida para esta cena que voy a armar?
Entonces, Correcto. lo que tienes que invertir en todo, absolutamente todo, tiene que ver con el número de votantes que quieres en la primera y la segunda vuelta. Ok, Y si haces esa cuenta, te debe costar más o menos, en el caso colombiano, entre 4 y 5 dólares cada voto. ok, Entonces, ok. esa multiplicación te da, de acuerdo al número de votos que necesitas, 40 millones de dólares. 35, 40 millones de dólares más o menos Ok. en Colombia. En Ahora, Colombia, lo correcto. que es curioso es que hay países que tienen muchos menos habitantes, pero que la inversión es mayor. Por ejemplo, en República Correcto. Dominicana una campaña, el gobierno se debe estar gastando fácilmente 100 millones de dólares, si no Wow, más, y wow. son 7 millones de votantes, o 7,5. Impresionante. Entonces, Y en el estado de la Florida, ¿será que de 50 a 80 millones de dólares para gobernador? no, fíjate que curiosamente en Estados Unidos, que es el país que se vende como el donde hay la democracia más consolidada del mundo, la verdad es que el alcalde del Dade County o el Sí, alcalde de la ciudad de Miami se elige con el 15% del padrón electoral. O sea, correcto, la gente no correcto. vota para las Sí, elecciones de alcaldes, un poco más para gobernador y más para presidente. Pero, por ejemplo, la abstención para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos debe rondar por el 50%. Y impresionante, nosotros nos aterramos cuando en Colombia nos dicen, no, la abstención fue el 36, ¿no? impresionante. Sí, Ahí están los resultados. Con esta pregunta de Dania. ¿Cómo se puede aliviar la presión que genera el sector informal por activar la economía? mira, yo creo que de verdad la única manera de aliviar la tensión del sector informal en medio de esta crisis, porque digo, en tiempos normales lo que hay que hacer es cómo montamos una estrategia de verdad para formalizar a la gente. ¿Cómo hay una estrategia en serio para que no solamente para cobrarles impuestos, Sí, sino para que tengan seguridad social y tengan prestaciones como todos los otros que trabajan dentro de la legalidad? Los sí, informales no es que sean ilegales, son informales porque no tienen la capacidad de generar riqueza. Y muchas veces es porque hay una mala distribución de la riqueza. correcto, Y ahí es cuando yo te digo, hay cosas de la derecha buenas, pero solamente el mercado no es verdad que se autorregula solo y no es verdad que hace regadera suficiente para que le llegue a todo el mundo. Y por eso correcto, se necesita un balance entre el mercado y el Estado para que haya algún tipo de redistribución de la riqueza. Pero correcto. tristemente en nuestros países estamos viviendo desde hace ya varios años un cáncer muy complicado que se llama la corrupción. Horrible. Es más, la hemos visto en esta pandemia. Tú ves los escándalos de corrupción en la compra No, de horrible. horrible y está sucediendo en todas partes. ¿Por Sí, qué? sí, Porque hay esa cosa de casi que, digo, en medio de una pandemia es criminal que eso ocurra, una pero locura. está ocurriendo y la corrupción se ha convertido en una enfermedad que por suerte está empezando a molestar a los electores y a los ciudadanos. O sea, Muchísimo. hace años la gente cuando ibas a hacer investigación cualitativa en un focus group te decían, eh, no, no, que roben pero que hagan, o que roben pero que repartan. Hoy No, en no, día no, no, no. hoy en día a la gente le molesta que roben porque siente que te están robando a ti, porque te están Correcto. robando tus impuestos, te están robando tu aporte a la sociedad. Sí, Entonces, yo creo que hay cada vez más una tensión en contra de la corrupción. Mira que ya en Guatemala, que fue el primero, hay un presidente, una vicepresidente y muchos ministros en la cárcel por cuenta de la corrupción. En sí. Perú creo que todos están metidos, o por lo menos todos están acusados. ¿Y cuándo arrancan con Digo, Colombia? bueno, Ave María. yo creo que deberían arrancar y No, no, para eso eso no. sería ideal que de verdad la justicia en Colombia fuese independiente y en Correcto. todos los países, porque el problema es que nosotros vivimos en regímenes presidencialistas Ujú. donde el presidente es el que decide todo.
Correcto. No, nuestro poder legislativo, yo digo, voy a decir una barbaridad, pero creo Dígala. firmemente en lo que voy a decir. En Colombia no hay congresistas, hay Correcto. contratistas. Correcto. Entonces digo, son contratistas del Estado. Lo que hacen es beneficiarse ellos, no beneficiar a la población que deberían representar. Y eso Correcto. pasa en la mayoría de los países latinoamericanos. Mauricio, yo trabajo con muchos estudiantes, llevo 25 años, tú eres consultor en política, me llevas 15 años, pero yo con mis estudiantes son muy, muy estricto. Y le digo, no me importa si estás en el Banco Mundial, no me importa si estás en JP Morgan, no me importa si estás en política, siempre serás mi estudiante. Y donde yo sepa que te torciste, te voy a jalar las orejas bien duro. Yo creo que es muy importante para los líderes concientizar a la juventud que está mal hecho el tema de la corrupción. Y definitivamente tú como asesor presidencial debes pasar este mensaje para en la educación, es la cuna de los valores, pues los valores empiezan en la familia. Pero aquí hacen una pregunta sobre la economía informal. Si no ayudamos a la economía informal, ¿cómo no va a haber corrupción? La gente no conoce otra cosa que eso, muchas personas. Entonces es un mensaje para los estudiantes que nos están viendo. Ellos saben que conmigo se me van por el camino derecho porque son los líderes, son las personas que van a cambiar el mundo en un futuro. Mauricio, démosle un giro a esto. La olla a presión y la pitadora también se explotó aquí o se está explotando en Estados Unidos. Cambiemos un poquito y sé que hay muchas preguntas en Ecuador, en República Dominicana, pero lleguemos al tema donde tú y yo vivimos. Aquí también ya estamos empezando a ver ese régimen de que soy yo y el Congreso también es el que legisla el contrato o qué está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Mira, a ver, la política americana tiene una ventaja sobre la nuestra y digo, tiene ventajas y desventajas. Digo, allá vota más gente, uno diría que hay más democracia, aquí vota Sí, menos gente, lo que no quiere decir que haya menos democracia. Aquí hay una ventaja enorme sobre todos nuestros países y es la institucionalidad. Aquí un presidente puede ser muy poderoso, pero no tan poderoso como para pasar por encima de las instituciones y de las reglas. En correcto, nuestros países, en nuestros países hay países que cambian la constitución cuando les da la gana. Aquí cambiar la constitución es muy complicado. Digo, correcto. aquí por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto y reciente. El presidente Trump, que tú sabes gobierna por Twitter, ¿no? Porque es un Sí, hombre que entendió que las comunicaciones cambiaron y ya no estamos en la época donde la comunicación es unilateral y los correcto. políticos decían y nosotros lo único que podíamos hacer era escucharlos. O sea, Así es. con el desarrollo de la tecnología y de Internet aparecieron las redes y en las redes todos tenemos, digo, en el teléfono celular, todos tenemos un canal de televisión, un periódico, una radio, digo, lo Todo. que querramos está en el teléfono. De Sí, manera que hoy en día es mucho más fácil influir sobre la gente con la que conversamos todos los días que escuchar al político para que nos influya a nosotros. Y correcto, Trump eso lo entendió, como lo entendió Uribe en Colombia, y entonces hacen política por Twitter, ¿no? correcto, correcto. Pero Twitter se aburrió de los excesos de Trump en Twitter y le puso dos anuncios de verificación a dos tweets del presidente porque supuestamente había una noticia falsa de parte de él. Él estaba Correcto. diciendo que el voto por el correo podías tener problemas De fraude. de fraude. Y Sí, la verdad es que en los Estados Unidos se ha votado por correo toda la vida, muchísimas ya veces muchos toda la años. vida y no se ha probado ningún fraude en el correo. Es más, el fraude está más en las maquinitas que en el correo. Digo, Correcto, correcto. entonces Twitter se atrevió, por decir, voy a poner dos anuncios de verificación. ¿Qué hizo Trump? Lo Trump sacudió. decidió irse contra Twitter. Ajá, ¿Por qué? Y mira lo interesante. Desde el punto de vista estratégico, Trump se había ido siempre tiene un enemigo, porque los presidentes que sienten que polarizan, ¿no? Lo mismo le pasaba a Chávez, lo mismo le pasaba a Uribe. O sea, los presidentes polarizantes no pueden dejar que su base de apoyo
se vuelva blanda y se vaya. Y para que no Correcto. se vuelva blanda, siempre hay que tener un enemigo enfrente con quien pelear. Hoy Y hay en uno este nuevo, el secretario de Defensa de los Estados Así Unidos. es, correcto. No, él siempre busca uno nuevo. Hoy es La el nuevo, semana, el de hoy la, es pa- ese. la semana pasada era la OMS, ahora es Correcto. el secretario de Defensa. Pero lo interesante de esto es, cuando él hace eso, decide sacar un decreto ejecutivo en el cual dice algo que a uno en principio le sonaría bien. Es que los señores de una plataforma como Twitter no me pueden coartar mi libertad de expresión. Yo tengo como ciudadano una libertad de expresión. Sí, Sí, es verdad. Y entonces es cierto, hay que defender la libertad de expresión, pero yo te puedo garantizar que por más que es el presidente de los Estados Unidos, cuando esa discusión llegue al Poder Judicial, se lo van a tumbar y el decreto no va a pasar. El decreto lo van a reversar porque está violando la primera enmienda de la Constitución americana. Entonces, correcto. aquí eso no se puede hacer. En Ok, ese sentido, lo que está pasando en Estados Unidos es que Trump entendió que tenía que polarizar por completo la política, lo ha venido haciendo desde que era candidato, desde que era precandidato incluso. Y lo otro que ha usado siempre como estrategia es, si yo actúo no como el presidente tradicional que se mantiene dentro de unas reglas y un protocolo, sino que yo digo cualquier locura, como dice él a veces, voy a hacer noticia en los medios. Y entonces yo voy a correcto. ser la única noticia y los medios van a hablar 80% de mí y 20% de mi contrario, que es lo que ha logrado. O sea, Sí, cuando tú miras el balance, incluso en los medios que no son pro-Trump, como CNN habla de Trump todo el día, no habla de Biden todo el no, día, habla de nada. Trump. Y Sí, eso es parte de una estrategia para que la gente siempre esté hablando de él. Y ok, eso permite que su base dura siempre se quede con él, no se vaya. correcto. Ahora, Entonces, te hago una pregunta, porque tenemos muchos jóvenes y la base de los jóvenes están en un movimiento en Twitter impresionante, haciendo lives en Twitter, en Instagram, pero ¿por qué no están votando? Si quieren cambiar el presidente de los jóvenes, estamos hablando de entre los 18 a los 24 años, que son miles y millones, ¿por qué no están votando, Mauro? bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante y yo creo que uno de los problemas que nos han generado las redes sociales y sobre todo la política en las redes sociales es que quienes manejan o quienes manejamos las redes en el tema político, muchos no han comprendido que las redes hay que crear primero fidelización. Y entonces las redes se mete dinero y se mueven casi que al final de las campañas cuando deberían políticamente moverse todo el tiempo y generar activismo todo el tiempo. Correcto, Porque de lo contrario, lo que pasa es que los jóvenes a veces piensan que porque pusieron un like o participaron haciendo un comentario, ya votaron. Y ok, resulta que votar es un esfuerzo de levantarse, ir a hacer cola, ir a las urnas, defender una idea, defender un candidato. Y yo creo que los jóvenes, no sé si las redes los hicieron perder la paciencia para muchas cosas, no solo para la política. ok, A los jóvenes, muchos jóvenes dicen que no les gusta la política, pero lo que no se dan cuenta es que cuando dicen que no les gusta la política, están haciendo política en el correcto, momento en que lo dicen. Yo creo que la política es fundamental porque si no, otros van a decidir por ellos. Van a correcto, decidir, las minorías van a decidir por ellos que tienen la opción de decidir por sí mismo y por su futuro. correcto, No puedo correcto. dejar que venga otro que sí participa a decidir por mí. Entonces, yo sí creo que es muy importante que los jóvenes, y además este mundo es de ellos, este mundo es de los que tienen nuevas iniciativas, de los que se atreven, no de los que se esperan, sino de los que se Sí, atreven, y sobre sí, todo en momentos de crisis. O sea, correcto, cuando surgen las crisis, es cuando vienen en la historia de las grandes crisis, han salido los grandes emprendimientos, siempre. correcto, correcto, O sea, siempre, siempre. Disney salió en una época de crisis,
Microsoft salió en una época de crisis. Digo, siempre pasa eso con muchas empresas, han salido de los momentos de crisis. Los grandes inventos han salido en los momentos de crisis, los buenos y los malos. Digo, Correcto, los dos. entonces yo creo que la crisis es clave, no para esperar cómo será cuando yo salga de aquí, sino qué hago yo para salir de la crisis. ¿Qué hago Correcto. yo para superarme, para cambiar? Porque uno no cambia cuando, digo, lo importante no necesariamente son las nuevas ideas, sino las Correcto. iniciativas. O sea, la Sí, capacidad de decidirse es más importante a veces que la buena idea, porque a veces el creer siempre en lo mismo no nos permite actuar, ¿no? Para salir sí, adelante. Y correcto. yo creo que eso es clave. No, y estoy aquí mirando el tiempo porque yo sé que en una hora nos cortan aquí Instagram, pero hay una pregunta. Mira, Mauricio, yo trabajo con la juventud y me dicen, Juanca, pero ¿cómo es posible un país de más de 300 millones de habitantes, poderoso, con 2.700 universidades de 4 años, maestría y doctorado? Y me dicen a mí, ¿cómo es posible? Tengo a Trump en un lado y ahora tengo a Biden. Yo no quiero, dicen, y excusa a todos los mayores de edad, dicen, yo no quiero votar por esos viejitos. No voy a votar y voy a votar por un partido independiente o voto en blanco o no voto. Y yo, ¿Y por qué? La pregunta que yo me hago es, ¿y por qué apoyaban a Bernie Sanders, que es mayor de los dos? correcto, Porque todos apoyaron a Bernie Sanders en la pasada elección y en esta. Los correcto, jóvenes eran la base de votantes de Sanders. ¿Por qué? correcto. Porque es revolucionario, sí. Ser Sí, joven y ser revolucionario va de la mano. O sea, uno correcto. con los años entiende que tiene que, digo, como aplomarse, ¿me entiendes? El- Pero la verdad es que el revolucionario en las ideas era Sanders, que es más viejo que Trump y más viejo que Biden. correcto. Entonces, esa es una incongruencia. O sea, no voy a Sí, votar por estos dos viejos, pero sí iba a votar por Sanders. muy, muy interesante tu punto. Entonces, por eso prácticamente Obama barrió, porque prácticamente tenía ideas muy provocativas y agarró mucho la juventud. Pero, entonces, ¿qué mensaje le Y mandamos a le la tocó la juventud? ola, a Obama le tocó la ola y es el que mejor ha entendido las redes sociales en el momento en que venían de su vida. Porque si Sí, piensas en la campaña anterior, las redes, digo, no tenían la influencia que tienen hoy en día. A él le tocó, digamos, meterse en esa ola de las redes y lo manejó muy bien, porque además no era, muchos políticos dicen lo mismo que dicen en televisión, en Facebook o sí, en sí, Twitter, y no es verdad, no funciona así. En las redes sociales nadie ve un video que dure más de 15 segundos. correcto, Entonces los correcto. comerciales de 3 minutos no funcionan. Yo creo que Vamos a hacer, dale. Yo digo, creo que hay que, hay que motivarlos de otra manera. Hay que meterse en el pensamiento de los jóvenes para poder entender cómo les tengo que hablar. bueno, vamos a hacer preguntas rápidas. Dale, Dale, dale. dime. Rápidas y al grano, como decimos. Trump, ¿queda presidente de Estados Unidos? ¿Sí o no? Si la economía se va abajo, no. Ok, Hay perfecto. competencia. Hay competencia. ¿Las elecciones de Estados Unidos las va a boicotear Trump y las va a posponer? ¿Sí o no? No, imposible. Ok, perfecto. ¿Cómo Lo lo que puede estás? haber, lo que Sí. puede haber es que la gente vote por correo que él no quiere. Ok, correcto. Y es una de las cosas que, por ejemplo, yo lo hago, yo voto por correo y yo, no creas, yo siempre pienso, ¿eso a dónde llega? ¿Cómo hago yo para verificar que sí llegó? Yo sí lo pienso, lo hice por primera vez. Pero es que tú eres latinoamericano. Quién tiene el sellito del correo? Correcto. Y una de las cosas que yo he aprendido siempre votar por alcaldía, la municipalidad es muy importante. Si quiero Claro. tener voto, bueno, muy importante, cuando cumpliste 18 años o 19, ¿votaste en Colombia? ¿Sí o no? ¿O te Sí, negaste? Sí, sí. perfecto. Ahora vámonos por América Latina. ¿El gobierno de El Salvador lo está haciendo muy bien o perdió el año? No, yo creo que lo hace bien en algunas cosas, pero es demasiado autoritario para mi gusto en muchas otras. Ok. Canadá, ¿cómo lo estás viendo? Me parece que es un tipo serio, pero a veces demasiado marketinero.
Tiene que ser Perfecto. mucho más profundo en sus decisiones. En el caso de Ecuador, ¿qué se viene para Ecuador? ¿Cómo ves las elecciones? Yo espero que las gane mi candidato. Perfecto, nos vamos con tu candidato. Y lo más importante, ¿cuándo vas a escribir tu próximo libro? Bueno, mira, tengo varios escritos, pero algunos no se pueden publicar todavía, Ok, ¿no? Porque te imaginas, en 40 años tengo muchas historias y muchas cosas que contar que a veces todavía no se pueden contar. perfecto. Mauricio, en serio, ha sido un honor tenerte acá. Nos pudimos haber quedado aquí 2, 3 horas conversando. Hay que invitarte nuevamente. Para todos los que nos están viendo, aquí queda este video lo voy a decir en inglés, IGTV. También lo vamos a poner en el canal de YouTube de JCT for Education for You. Mauricio, un mensaje para todo el mundo que te está viendo ahora para concluir. Lo que viene es, o sea, no estamos viviendo en una época de cambio. El cambio es en tiempo real. Tenemos que acostumbrarnos a que el cambio es todos los días, en todo momento. Lo que viene en la política no es lo que vivimos. Lo que viene es la inteligencia artificial. Lo que Sí, viene es los algoritmos. Lo que viene correcto. son la robótica. Ya en Japón, en Tokio, hay un candidato robot a la alcaldía de Tokio. No, Cuidado, vamos para allá. vamos para allá. Entonces, Mauricio, a hacer consultoría robótica. Mauricio de Bengochea, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Muchas gracias por tu tiempo, Mauricio. Saludos a tu esposa, a tu familia. Se les quiere muchísimo. Regresa Gracias, Juan pronto. Camilo. Gracias y gracias por Gracias. esta oportunidad. Y gracias por estar en nuestra conversación número 50 de JCT for Education. Gracias. Muy bien, bye. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos.